Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de Ciencia y Ambiente. El día de hoy vamos a ver el tema número 3 que corresponde a nuestro tercer bimestre, los reinos de la naturaleza. Dentro de los reinos de la naturaleza, chicos, vamos a ver tres reinos de que están constituyendo al reino de la naturaleza, ¿no? En el reino monera, al reino protista y al reino fungi. Vamos a ver cada uno de estos tres reinos el día de hoy. Entonces empezamos con el primer reino, que es el reino monera. Cuando hablamos del reino monera, o también llamado monera, es el reino de las bacterias, como pueden observar acá, chicos, ¿ve? Es el reino de las bacterias. Entonces, vamos a hablar de organismos unicelulares, ¿ya? Los del reino monera son organismos unicelulares. ¿Pero por qué son llamados unicelulares? Porque tienen una sola célula. Uni viene de uno, ¿sí? Uni viene de uno. Y celulares viene de célula. Entonces van a ser aquellos seres que tienen una sola célula y generalmente se encuentran formando grupos o colonias como podemos observar acá. Mire, acá se encuentran formando colonias. ¿Y quiénes vamos a tener acá? A las bacterias, que son organismos unicelulares. Estos organismos unicelulares son muy pequeñísimos, no los podemos ver, por eso son microscópicos. Necesitamos la ayuda de un microscopio para poder verlos, pero hay otros que sí lo podemos ver a simple vista, como por ejemplo vamos a tener de otro grupo del reino monera a las cianobacterias, que ahorita vamos a conocerlas. Entonces, este reino, del reino monera, tiene organismos microscópicos, que son muy pequeñitos, tiene organismos unicelulares, que están formados por una sola célula, y se encuentran generalmente formando grupos o colonias, como podemos observar acá, que lo voy a poner en un círculo de color rojo, ¿ves? Acá vemos que están formando colonias, miles de bacterias, ¿no? Forman ahí. Luego vamos a tener que a este reino de las bacterias, ya a este reino, porque acá bien claro dice, pertenecen a este reino, ¿quién? Las bacterias. Profesor, Pertenece y las algas verdes azuladas, que también son llamados cianobacterias. ¿Ya? profesor, Dime. yo un día cuando estaba en mi antiguo colegio investigamos de las bacterias, hicimos como un experimento, Wow. ahí sí, ahí ponimos nuestras manos y después de un mes empezaron a salir las bacterias, o sea, en colonias. En colonias, claro, porque las bacterias van a ser seres, o por decir así, el reino monera es el reino que tiene a los seres que más abundan, ya que las bacterias se reproducen constantemente. Se dice que una sola bacteria alrededor en un tiempo de 5 horas puede reproducirse 10.000 veces. Entonces, por eso se dice que este es el reino de los seres que más abundan en nuestro planeta. Y este reino se va a dividir en dos, en las bacterias y en las cianobacterias, ¿ya? No se olviden de eso. Entonces, el reino monera se divide en dos grupos, las bacterias y las cianobacterias, o también llamadas algas verdes azuladas. En las bacterias vamos a tener propiamente dicho a las bacterias, como podemos observar acá, que son estos organismos, ¿ya? Estas son las bacterias. Y en las algas azul verdosas o las cianobacterias vamos a tener a este tipo de bacteria que es llamado el nostoc, o más conocido como nombre quechua cushuro, ¿no? Que viene a ser una cianobacteria, que es también llamada una alga verde azulada.
pero en sí no es una alga, sino pertenece al reino de las bacterias, al reino Monera. Pero este reino Monera se divide en dos, en las bacterias propiamente dicha y en las cianobacterias, o también llamadas algas verdes azuladas, ¿ya? No se olviden de eso, el reino Monera se divide en dos, como estamos viendo acá. Luego vamos a ver que las bacterias, ya que existen millones en nuestro planeta, la mayoría de estas no causan enfermedades, pero sí van a haber algunas bacterias que van a causar enfermedades, y a esas se les van a llamar bacterias patógenas. Las bacterias patógenas son aquellas bacterias que van a causar enfermedades infecciosas al ser humano, como por ejemplo tenemos a la bacteria que produce la tuberculosis, que es el Microbacterium tuberculosis, que es una bacteria que produce esta enfermedad de la tuberculosis. Luego tenemos la enfermedad de cólera, que es producida por una bacteria, el Escherichia coli, que produce el cólera. Y vamos a tener la caries, que también es producida por una bacteria. Entonces vamos a tener que las bacterias, en su mayoría, no causan enfermedades, pero hay bacterias que sí van a causar enfermedades. Y esas bacterias son llamadas bacterias patógenas. Tenemos el Microbacterium tuberculosis, que causa la tuberculosis, el cólera, producida por la bacteria de Escherichia coli, y la carie, que es producida también por una bacteria. Entonces, recordamos, los seres del reino Monera son unicelulares porque tienen una sola célula. Son microscópicos porque necesitan verse a la ayuda de un microscopio, aunque algunos se pueden ver a simple vista como el nosto, ¿no? Que es una cianobacteria. Generalmente las bacterias se encuentran formando grupos o colonias, como vemos acá en ambos casos, ¿no? En ambos casos se encuentran formando colonias, ¿ves? Se agrupan muchísimas de esas bacterias y forman las llamadas colonias. El reino Monera se divide en dos, en las bacterias propiamente dichas que tenemos acá, y tenemos a las algas verde azuladas, que son también llamadas las cianobacterias. También vamos a tener que las bacterias en su mayoría no causan enfermedades, pero hay bacterias que son llamadas patógenas que causan enfermedades infecciosas al hombre, como el Microbacterium tuberculosis, que causa la enfermedad de la tuberculosis, el Escherichia coli, que causa la enfermedad del cólera, y la bacteria del carie, que produce la caries, ¿no? Entonces, profesor, vamos a tener acá, un momentito para terminar, vamos a tener acá, chicos, miren, su característica, su forma, cómo se encuentra formando una bacteria. Entonces, en este círculo de color azul vamos a ver a esta bacteria del Escherichia coli. Esta Escherichia coli es una bacteria que presenta las siguientes características. Las bacterias van a tener células procariónticas. ¿Y qué cosa quiere decir células procariónticas? Procariontes. Ahí está. Voy a ponerlo de otro color, ya de rojito. Las bacterias tienen células procariontes. ¿Y qué son células procariontes? Son células que no tienen núcleo, son células primitivas. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, en su interior de la bacteria, miren, voy a señalarlo, en su interior de la bacteria se encuentra su material genético, que es el ADN, acá. Se encuentra disperso en toda la bacteria, que es unicelular. ¿Por qué? Porque no tiene núcleo, y como no tiene núcleo, es una célula procarionte. Entonces, no se olviden, las bacterias son los únicos seres del reino Monera, es decir, el reino Monera son los únicos seres que tienen células procariónticas, es decir, que no tienen un verdadero núcleo. Por lo tanto, su material genético se encuentra disperso en ella.
También vemos esto de acá, que es una especie de colita llamada flagelo, que le permite moverse a la bacteria, ¿sí? Y tiene estas vellosidades llamadas fili, que les permite adherirse, es una especie, van a tener una especie también de cápsula que le permite adherirse a diversas superficies para que ésta pueda reproducirse, ¿ya? Entonces, esa es la característica de una bacteria, ¿ves? Se van a mover a través de un flagelo, que es una especie de cola, son procariontes, no tienen núcleo, por lo tanto su material genético, que es el ADN, se encuentra disperso en ella. A ver, ¿quién me quería hacer una pregunta? Soy María Fernanda. Dime, María Fernanda. Se dice que hay 280 bacterias, ¿es verdad? La cantidad de las bacterias hay muchas más, hay muchas más. Hay muchas bacterias que incluso todavía están en investigaciones. Hay nuevas, cada cierto tiempo aparecen nuevas bacterias debido a las condiciones que van cambiando. Es como, por ejemplo, los virus van apareciendo, van mutando, van habiendo nuevos virus, igual las bacterias van habiendo nuevas bacterias que van causando diversas enfermedades, algunas no, y algunas bacterias, vamos a ver chicos, que son utilizadas por el hombre, ¿ya? Porque tienen un valor nutritivo muy alto. Por ejemplo, tenemos el Nostoc, ahí está. El Nostoc se dice que es una cianobacteria, es decir, una bacteria llamada alga verde azulada, que esta cianobacteria, chicos, esta cianobacteria crece en lugares donde hay abundante humedad, ¿ya? Esta bacteria crece a partir de los 2.400 metros sobre el nivel del mar, hacia arriba. Crece mayormente en alturas. Por lo tanto, esta cianobacteria lo encontramos mayormente en la zona andina, donde las alturas son más grandes, ¿no? Por decirlo así, valga la redundancia, son más altas, ¿no? A 2.400 metros sobre el nivel del mar. Y crece cerca a los pantanos, a las lagunas, a los riachuelos, mayormente en aguas estancadas es donde crecen esta cianobacteria, que es el nosto, o también conocido como el cuyuro, ¿sí? Conocido como el cuyuro. Y es de alto valor nutritivo, ¿sí? También puede crecer en... ¿Puede crecer dónde? ¿Ya? Entonces, tiene un alto valor nutritivo y incluso este Nostoc está siendo investigado por la NASA por ser un alimento que contiene grandes proteínas, vitaminas, minerales, casi es un alimento completo y por eso está siendo utilizado por la NASA en sus investigaciones para alimentar a sus astronautas. Y aparte del Nostoc, vamos a ver algunas bacterias que son utilizadas también por el hombre para satisfacer algunas necesidades, como por ejemplo las lactobacterias. Profe, el yogur tiene una bacteria. Por supuesto, acá está, mira. Vamos a tener que son seres microscópicos que benefician al ser humano. En la actualidad, los representantes del reino Monera, ¿sí? Es decir, las bacterias, tienen una gran utilidad en la nutrición y en la medicina. En la industria, por ejemplo, tenemos las cianobacterias que presentan, las bacterias, disculpen, que presentan en el yogur y otras especies. Por ejemplo, tenemos acá el Lactobacillus. Las lactobacterias, los lactobacillus, van a ser aquellas bacterias que se encargan de degradar a la leche. Y de esa degradación da origen al yogur y al queso. Ahí está. Entonces, el queso y el yogur es producido ¿por quién? Por bacterias, exclusivamente los lactobacillus, que son una especie de bacterias que se encargan de degradar la leche. Entonces, como se dan cuenta, de las millones de bacterias que existen, no todas causan enfermedades, ¿sí? Algunas sí, que son llamadas bacterias patógenas,
Otras no causan enfermedades y otras son utilizadas por el hombre para satisfacer algunas necesidades en la industria, en la medicina y en la nutrición. Entonces, hasta acá terminamos con el reino Monera, con el reino de las células procarióticas, de los microscópicos, de los unicelulares, de los que forman mayormente colonias, ¿sí? Las que se dividen en bacterias y cianobacterias. ¿De quién hablamos? Del reino Monera. Ahora vamos a hablar de otro reino, que es el reino de los protistas, o también llamado protistas. El reino protista está acá. Cuando hablamos del reino protista, acá pertenecen las algas y los protozoarios. Las algas, esas algas que nosotros alguna vez hemos comido en nuestro cevichito, en ese llamado cochayuyo, o cuando ustedes han ido a la playa en el mes de verano, han visto esas algas grandes de color verde, de color azul o rojas, ya esas algas pertenecen a este reino, al reino protistas. Las algas no son plantas, por más que tengan la coloración verdosa y realicen la fotosíntesis. Estas pertenecen al reino protista. Y los protozoarios, que también son microscópicos, que no se pueden ver a simple vista. También hay algas microscópicas, por supuesto. Vamos a tener el fitoplancton, que son microscópicos, que estas no se pueden ver a simple vista. Y los protozoarios, en su mayoría, son microscópicos. No lo podemos ver a simple vista porque son muy pequeñísimos, pequeñísimos, pequeñísimos. Estos viven en ambientes húmedos, generalmente donde hay abundancia de agua. Las algas constituyen el fitoplancton, ahí está, en los mares y océanos, y forman parte de la cadena alimenticia de los seres marinos, ¿sí? Así como las plantas, en la cadena alimenticia terrestre, es el primer eslabón de la cadena alimenticia, en este caso las algas y los fitoplanctons van a constituir el primer eslabón de la cadena alimenticia de los seres marinos, ¿sí? Porque todos los pececitos se alimentan de algas y fitoplanctos. De otros peces más grandes se alimentan de los pequeñitos. Otros peces más grandes se alimentan de los medianos y así sucesivamente una cadena alimenticia. Pero las algas y los fitoplanctos constituyen a la primera cadena alimenticia, al primer eslabón. ¿Y pertenecen a qué reino? Pertenecen al reino protista, ¿sí? Entonces se están constituyendo de esa manera. Luego vamos a tener a los protozoarios, que viven libremente en ambientes como en el suelo, en aguas dulces, en aguas saladas, en aguas estancadas de los canales, de los pupios, de los manglares. Ahí encontramos estas aguas, en esas aguas estancadas, dulces o saladas, encontramos a los protozoarios, ¿ya? Durante su vida se van a mover a través de flagelos, parecido a las bacterias, a través de cilios, como son pequeños pelitos que les permiten moverse, o a través de pseudópodos, que son llamados falsos pies. Entonces, por ejemplo, a los que se mueven con flagelos tenemos la eulena, a los que se mueven con cilios tenemos al paramecio, y a los que se mueven con pseudópodos tenemos a la aulina, que es más conocido como la ameba, ¿ya? Entonces, estos son seres microscópicos. Todos estos seres son eucarióticos. ¿Qué cosa quiere decir? Que tienen células que presentan un verdadero núcleo, a diferencia del reino Monera, que eran procarióticos. El reino protista es eucariótico, no te olvides, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá algunos ejemplos del reino protista, ¿sí? Entonces, tenemos del reino protista, tenemos acá algunos protozoarios, ¿ves? Tenemos, por ejemplo, este viene a ser, a ver, vamos a señalarla. Este viene a ser la eulena, que es en este caso es un protozoario que, como pueden ver, presenta un flagelo, esto de acá, que es una cola, ¿ves? Es una colita que le permite moverse
de forma libre en las aguas estancadas, ya sean dulces o saladas. Esta viene a ser una euglena, ya es la que habíamos mencionado acá. Al inicio, retrocedemos, acá está lo que habíamos mencionado. La euglena, que se mueve mediante flagelo, ya, mediante flagelo, la euglena. Luego tenemos a el paramecium, que es este de acá. El paramecium, que es este, y por acá tenemos otro, ¿sí? En esta imagen también. Tenemos el paramecium, que como pueden observar, chicos, miren detalladamente la imagen que estoy señalando, van a ver que presentan una especie de pelitos. Estos pelitos que presentan ahí, estos vienen a ser llamados los cilios. Son unos pelitos que se mueven rápidamente y permite el movimiento de estos seres. Ya realiza su movimiento gracias a los cilios, que son vellosidades que le permiten el movimiento. Y tenemos por acá a la euglena. ¿Sí? Tenemos por acá a la euglena, que viene a ser este otro protozoario. Este protozoario de la euglena se mueve mediante pseudópodos que son llamados falsos pies. ¿Qué son estos de acá, chicos? Miren, estos que parecen deditos, estos son los pseudópodos, o también llamados falsos pies, que se van movilizando, ya se van alargando para que, en este caso, para que la ameba pueda realizar su movimiento. Y no solamente su movimiento, sino que a través de estos pseudópodos pueden alimentarse, porque engloban a su alimento y lo atraen hacia su interior. Entonces vamos a tener 3 representantes del reino de los protozoarios. Y las algas, que nosotros ya lo conocemos y que podemos ver acá también, que son estas, ¿no? Que pueden ser microscópicas o pueden ser multicelulares, ¿no? De gran tamaño, como la podemos ver. Un ejemplo, teníamos el cochayuyo o la lechuguita de mar, que es la más conocida, que lo encontramos en las orillas de los mares, o encontramos algunas también llamadas rodofitas, que son algunas algas que tienen la coloración rojiza, algunas que contienen la coloración azul por el pigmento de la filocianina, y así van a variar, chicos, las coloraciones de las algas. Pero tanto las algas como los protozoarios pertenecen a qué reino? Al reino protista. El reino protista, el reino de los seres que ya presentan más de una célula, por eso son llamados multicelulares, son eucarióticos, son microscópicos o algunos de mayor tamaño también, como las algas, que se pueden ver a simple vista. Ahora vamos a ver el último reino, que es el reino fungi, o también conocido como el reino fungi. Cuando hablamos del reino fungi, vamos a hablar del reino de los hongos. El reino de los hongos. ¿Ya? Seguramente habrás tenido la oportunidad de observar los alimentos preparados a base de seres de este reino. Por ejemplo, alguna vez nosotros hemos comido alguna variedad de una pizza. ¿Sí, chicos? ¿Alguna vez ustedes han consumido una pizza? Y esa pizza que contiene, profesor, yo una vez he comido mi pizza que contenía champiñones. Esos champiñones que contienen hongos. O, por ejemplo, nosotros comemos pan, comemos fideos, comemos galletas. Todos estos en su preparación se van a elaborar utilizando lo que es la levadura. Cuando yo como mi quequito, mi pancito, entonces en esta levadura también encontramos los hongos. ¿Sí? Entonces, chicos, cuando hablamos del reino fungi, vamos a hablar del reino de los hongos. Y este reino fungi va a ser un reino que va a tener una clasificación diversa. Vamos a tener que se va a clasificar en 4 grupos, que lo vamos a conocer ahora.
Entonces, los ejemplos mencionados se refieren a los organismos que presentan el reino fungi, también llamado el reino de los hongos, que no contienen clorofila. ¿Por qué recalca esto, chicos? Porque el reino que hemos visto, el reino Monera y el reino Protista, son seres que sí contienen clorofila, y el reino fungi no. Como no contienen clorofila, no son capaces de fabricar su propio alimento. Por lo tanto, estos seres, ¿cómo se van a alimentar? A través de la ¿Qué es la nutrición. clorofila? ¿Cómo? ¿Qué es la clorofila? La clorofila es un pigmento de color verde característico de estos seres. Miren, ustedes han visto que las algas contienen la coloración verde. El nosto que hemos visto tiene una coloración media verdosa. Entonces vamos a darnos cuenta que estos seres contienen este pigmento de la clorofila que interviene en el proceso de la fotosíntesis. ¿Quién también tiene la clorofila? Las plantas. Por eso la mayoría son de color verdosa y pueden fabricar su propio alimento. A cambio, el reino fungi no. El reino fungi, el reino de los hongos, no contienen clorofila. Por lo tanto, tienen que realizar su nutrición heterótrofa, es decir, se alimentan de otro organismo. Exclusivamente el tipo de nutrición que tiene este reino se llama saprófita, es decir, se alimentan de sustancias de organismos, tanto de plantas como de animales muertos. Se alimenta de materia orgánica muerta, mayormente el reino fungi, ¿ya? Por eso se les dice que no contienen clorofila, por lo tanto no realizan la fotosíntesis y tienen nutrición heterótrofa, exclusivamente la nutrición saprófita. Y vamos a ver por acá, ¿ya? Vamos a ver por acá del reino de los hongos, que es el reino fungi. Vamos a ver por acá, chicos, que algunos se alimentan de materia orgánica en descomposición. Ahí está, constituyendo un eslabón en la cadena alimentaria. Cuando nosotros hemos visto la cadena alimenticia, o cuando lo vamos a ver, o ustedes ya han visto el año pasado también la cadena alimenticia, empieza por los productores, vienen los consumidores, y por último, ¿quién tienen? A los descomponedores. Y en los descomponedores, ¿a quién tenían? A los hongos y las bacterias. Por eso los hongos pertenecen a este grupo de la cadena alimenticia de los descomponedores. Y la clasificación del reino fungi se va a dar en 4, como les había mencionado. Los zigomicetes. Este grupo se encuentra en moho negro de pan, más conocido como el grupo de los Rhizopus, que es el Rhizopus nigricans. El Rhizopus nigricans es más conocido como el moho negro de pan, porque ustedes alguna vez se habrán dado cuenta, y no solamente en el pan, sino en las frutas, sino se habrán dado alguna vez cuenta cuando ustedes han dejado un pancito, no lo han comido, una fruta, se va poniendo unos puntitos blanquecinos que luego se van haciendo medio verdosos y al final se vuelven negros. ¿Eso qué vienen a hacer? Vienen a ser hongos, chicos, hongos que se alimentan de la materia orgánica que se está descomponiendo, en este caso, del tomatito que se está descomponiendo, de este pedacito de queque o de este pedacito de pan que se está descomponiendo. Y ahí aparecen los honguitos. ¿Y qué honguitos pertenecen? Al grupo de los zigomicetes, que es el Rhizopus Se nigricans. parece a una mandarina. Ahí parece, ¿no? Es una mandarinita o un tomatito, ahí parece, pero es una frutita que se está descomponiendo y ahí aparece este hongo de los zigomicetes. Luego vamos a tener otro grupo de los hongos que se llaman ascomicetes. A este grupo pertenecen las levaduras, que son muy utilizados por el hombre en la industria de la alimentación, como por ejemplo para la fabricación del pan, de los queques, para la fabricación de los fideos, las galletas, todo eso se produce con las harinas que contienen levadura. Y la levadura viene a ser un tipo de hongo que pertenece a los ascomicetes. Entonces, bien claro dice, a este grupo pertenecen las levaduras, cuya utilización se amplía en la industria del pan, vino y de la cerveza. Por ejemplo, vamos a tener a este honguito de acá, que pertenece
Dentro de los ascomicetes va a haber otras clasificaciones. El reino de los hongos tiene muchas clasificaciones, chicos. Nosotros estamos conociendo las principales, nada más. Según vamos avanzando de grado, ya vamos a ir conociendo más a profundidad cada uno de ellos. Pero dentro de los ascomicetes vamos a tener una clasificación que se llama Saccharomyces. Este honguito de acá, que lo voy a encerrar con un circulito de color azul, vienen a ser llamados clasificación de las Saccharomyces. Estos es el Saccharomyces cerevisiae. Este Saccharomyces cerevisiae es el responsable de la producción del pan, del vino y de la cerveza. Es decir, es una levadura que se utiliza para la producción de la cerveza, producción del vino, producción del pan, ya que se encarga de degradar, en este caso se encarga de fermentar tanto al vino como a lo que contiene la cerveza, que es el lúpulo, que contiene la cebada, contiene agua y otros ingredientes, se le agrega esta levadura para obtener la cerveza. Al jugo del vino se le agrega esta levadura para obtener, para el jugo de la uva se le agrega esta levadura para obtener el vino. A la harina se le agrega esta levadura para obtener el pan. Y así viene a ser este tipo de levadura llamado Saccharomyces cerevisiae, ¿ya? Que es utilizada para la producción del pan, del vino y de la cerveza. ¿A dónde pertenece? A los ascomicetes. Vamos a tener a los basidiomycetes, otra clasificación, que la mayoría de estos son los hongos comestibles, pero van a haber hongos que también no se pueden comer. Los hongos que en mayoría no se pueden comer son hongos que presentan coloraciones brillantes, colores rojos, amarillentos, anaranjados. Esos hongos no son comestibles porque son venenosos. Pero la mayoría de los hongos que no presentan esas coloraciones son comestibles. Por ejemplo, tenemos acá el famoso champiñón, conocido como el Agaricus campestre. Es un tipo de hongos que es comestible. Entonces vamos a tener que estos honguitos son llamados basidiomycetes. ¿Por qué? Porque presentan esto de acá, miren. Estos honguitos presentan la característica de tener un sombrerito, como pueden ver acá. Ese de ahí se le llama sombrerito. De ahí tenemos lo que es esta partecita de acá, que es llamado bastón. De ahí tenemos esta partecita de acá, que es llamada corona. Estas van a tener unas especies de raíces, porque no son llamados raíces, sino son llamados micelios. Entonces, eso es lo que caracteriza a un basidiomyceto. Mira, a diferencia de los otros hongos, estos ya tienen estas características de tener un sombrerito, ¿ya? Y por último, la última clasificación de los hongos, vamos a tener a los deuteromycetos. Ahí está, deuteromycetos. A estos deuteromycetos van a ser aquellos que van a ser utilizados a nivel de la industria de la medicina para fabricar la penicilina, por ejemplo, para elaborar antibióticos. Tenemos, por ejemplo, al hongo del penicillinum. ¿Ya? Este hongo del penicillinum, como pueden observar acá, es un hongo que se utiliza para producir un antibiótico natural llamado penicilina. Este penicillinum se elabora a través de muestras en placa pétril, como pueden ver acá, es una especie de una laminilla que comienza a crecer en un ambiente de materia orgánica y de abundante humedad. Entonces, este honguito crece y se utiliza para la elaboración de la penicilina, No se olviden de eso, por favor. Se utiliza para la elaboración de la penicilina a nivel de la industria de la medicina. ¿Y a qué grupo pertenece este honguito? A los deuteromycetes. Y de esa manera, chicos, el día de hoy hemos visto la clasificación de los tres principales reinos. Reino Monera, de las bacterias y las cianobacterias. Reino Protista, de las algas y los protozoarios.
y el reino fungi de los hongos que se clasificaban en los zigomycetes, ascomycetes, basidiomycetes y los deuteromycetes. Entonces, chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el tema acerca de los tres principales reinos que estamos viendo, que es el reino Monera, el reino Protista, el reino Fungi y el reino Fungi, ¿no? Son tres que hemos visto el día de hoy. ¿Puedes hacer